Buenos días a todos y todas, los que están aquí presentes en cuerpo y alma. También buenos días a todos los que están conectados a través del sistema de Zoom y de los links que hemos dispuesto para tal efecto en las redes sociales. Les agradecemos mucho su presencia. Hoy es nuestro segundo día. Tenemos algunos minutos de retraso, algunos inconvenientes que ya arreglamos. Quería comentarles que ayer tuvimos un día muy productivo. Fue muy satisfactorio poder tener esa primera jornada. Algunos de ustedes estaban aquí, otros no. Bienvenidos a los que vienen por primera vez. También especialmente a las personas que vienen desde fuera del país. Ya lo insistimos mucho ayer, pero queremos reiterarlo porque sabemos que es un viaje largo, ¿no? Esta mesa de hoy iba a ser moderada por Carlos Poblete, educador e investigador de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Lamentablemente tuvo un problema de salud y anoche pues avisó que no podía venir. Así que les envío a través de este mensaje las excusas pertinentes de él. Voy a asumir yo la mesa y para poder iniciar esta mesa quiero presentarles a... perdón, déjenme decir primero el título de la mesa, ¿no? Aquí en el programa. Lo pueden consultar también en el programa online en la página musicastradicionales.cl. La mesa de hoy se llama Educación y Folclore, por eso habíamos invitado también a Carlos. La mesa está compuesta por las exposiciones de Diego Cortés, aquí a mi lado, Claudio Gajardo, por allá, Sebastián Barrera, el mismo, y Hannah Snavely y Viviana Morales. Eso. Como les comentaba, tenemos un pequeño retraso, no es un retraso grave, lo vamos a ir corrigiendo durante el resto del día. Entonces déjenme contarles acerca de Diego. Segundo, Diego Cortés. Sí, Diego Cortés Morales. Voy a leer aquí un texto que tenemos al respecto. Músico nacido en San José de la Mariquina, en la región de Los Ríos, aquí en Chile. Desde su adolescencia mostró un interés por la música, estudiando flauta traversa en la Escuela de Música Juan Sebastián Bach, donde se graduó con la primera generación de esa casa de estudios. El año 2009 continuó su formación en el Conservatorio de la Universidad Católica de Temuco, bajo la tutela de Gustavo Barrientos y Dante Jara. En 2010 emigró hacia General Roca, Argentina, para estudiar interpretación con mención en profesorado en flauta traversa en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes. Durante su estancia ha contribuido paralelamente a la Orquesta Juvenil de Mafil, en la región de Los Ríos, en la fila de maderas, y actualmente se dedica como aficionado a la composición y trabaja como docente en la educación superior de la provincia de Neuquén, en Argentina. Su pasión por la música lo ha llevado a seguir formándose y a transmitir conocimientos, que es lo que va a hacer hoy. Bueno, Diego, 20 minutos, adelante. Muy buen día. Primero quisiera agradecer la oportunidad dada por la universidad para exponer sobre mi trabajo, ya que esta es una casa de estudios con una muy buena cátedra de flauta. Estudios para la flauta y la música chilena es una serie de 7 estudios que se enmarcan en géneros a lo largo del país y busca cubrir sus problemáticas desde el estudio de la flauta. Actualmente, para abordar la lectura del repertorio chileno, se hace desde lo netamente técnico, heredado del estudio europeo, preferentemente francés. La idea es aprovechar este estudio técnico sin relegarlo a la academia, pero tampoco excluirle una identidad de la flauta que se debe seguir construyendo. Los estudios son Bianchi, es un estudio que busca evocar la raíz de la música nortina a través de un estilo libre y recitativo. Ese es Bianchi el primero. De tempo debussiano y seguido de un trote, está inspirado en el invierno boliviano de Putre. El estudio surge dado a que la presencia de la flauta en las agrupaciones folclóricas de raíz es limitada ante el dominio de la quena, y que como aerófono cubre todas las demandas sonoras acorde al estilo autóctono musical. El objetivo es incorporar a la flauta a este tipo de repertorio, minimizando el inevitable choque cultural. Esto a través de una metodología de imitación de la quena, desde la organología y su incidencia en el timbre, volumen, color, afinación y técnica.
También se considera la limitación directa a través de recursos sonoros característicos como el glissando y el vibrato rápido y natural de la quena, en contraste al vibrato medido y desde el aire de la flauta. Bianchi es una oportunidad para jugar con la ornamentación, aspecto de la música andina que la dota de virtuosismo y embellece sus melodías con los trinos, mordentes y apoyaturas reforzadas por las ligaduras. El segundo estudio se llama Atacama y es una obra descriptiva que toma como inspiración el paisaje del desierto visto a través de los ojos de las llamas. El estudio rinde homenaje a la obra Canto del Alba del reconocido compositor mexicano Mario Lavista, y en este estudio se exploran nuevas técnicas y lenguajes musicales, alejándose de la escritura convencional y en busca de una expresión innovadora y cautivadora. En general, los estudiantes de flauta con una sólida formación académica suelen enfrentar dificultades al adaptarse a los nuevos lenguajes y cánones de la música moderna, incluso si no se utilizan técnicas extendidas. El haber pasado mucho tiempo trabajando con la música a través de metodologías estructuradas que siguen patrones preestablecidos y convencionales puede dificultar la rápida asimilación de las nuevas exigencias de las composiciones contemporáneas. El objetivo es contextualizar al flautista a las nuevas técnicas para la interpretación de las corrientes vanguardistas surgidas desde principios del siglo XX, proporcionarle herramientas que responden a las necesidades propias de la música contemporánea, permitiendo al intérprete desenvolverse de forma natural. Para esto se utiliza la metodología donde el intérprete asume un papel de investigador y así comprender los conceptos planteados por el compositor señalado en la diapositiva. Esto es... Ahí está. Aquí se pasa al tema de la técnica extendida, que es lo fuerte del estudio, indagando a través de digitaciones falsas en sonidos simultáneos o microtonos que están afinados más bajo o más alto que la nota real, como el mi en blanca. También las técnicas extendidas pueden explotar desde la administración del aire y jugar con diferentes alturas, obteniendo sonidos silbados con poco caudal, sonidos sobresoplados con mayor caudal al requerido para la nota y de aire puro. Te Alicera es un estudio inspirado en la música de fusión latinoamericana, específicamente en el estilo de Inti Illimani y su álbum Viva Italia. Este estudio explora los ritmos y colores característicos de la música latinoamericana, enriqueciendo el repertorio de la flauta traversa y proporcionando a los intérpretes una oportunidad de familiarizarse con el estilo. La música de fusión latinoamericana se replica mucho en las orquestas infantiles para promover la música chilena y la educación musical. Sin embargo, la falta de entrenamiento de los directores y la indiferencia de los profesores hacia la flauta dificultan su enseñanza en este género, perdiéndose la noción del instrumento al enfocarse solo en la música en general. El objetivo es dar identidad a la flauta traversa en la música de fusión latinoamericana para que salga del encasillamiento de la sección orquestal. Esto desde el temprano aprendizaje del alumno en las orquestas juveniles e infantiles. Así reconoce el color, los ritmos y los elementos que componen al género para no confundirse con el repertorio folclórico de raíz o tradicional. La metodología utilizada es a través de un análisis de los elementos musicales como el ritmo, melodía, armonía y forma, ejemplificando con símiles del repertorio Inti Illimani tocado en orquestas juveniles. Acá pasaré de largo por honor al tiempo y porque quiero más indagar en el gato de Huañangao. El gato de Huañangao se basa en el jazz huachaca y presenta una línea melódica independiente y desordenada que sigue el ritmo de un gato desinteresado mientras recorre las calles urbanas y porteñas durante la noche. El jazz en general puede prescindir de la flauta traversa por diversas razones, como la fusión con otros géneros que no la consideran, las características propias como el timbre o las limitaciones en el control del volumen que está limitado al registro, creando un mundo desconocido para muchos flautistas siendo estudiantes o profesores académicos que, a pesar de tener un gran dominio interpretativo, se sienten ajenos a este género musical. El acercamiento más común al jazz lo suelen tener a través de la suite número 1 y número 2 de Claude Bolling, que son más propios del ámbito académico que del lenguaje del jazz. La idea y objetivo es que el alumno pueda conocer los lenguajes musicales del jazz en general y el jazz huachaca,
los elementos que lo conforman para poder reconocerlos y plasmarlos en la musicalidad de la flauta, con la finalidad de interpretar de forma innata obras o temas de jazz criollo, logrando un acorde interpretación. La metodología es a través de la incorporación y aprendizaje de elementos nuevos que conforman el lenguaje del jazz, como el swing, que es la simetría de dos tempos regulares de dosillos, donde el gato de Huayangao se va por lo más básico, que es el atresillarlo, y estándar, que muchos alumnos académicos por falta de entrenamiento en práctica de conjunto se dificultan para interpretar una partitura simple de línea melódica con acordes, y la improvisación, enfocado mayormente a recursos técnicos de la flauta que embellece la melodía, como el scoop, que es un glissando que va rotando la embocadura de la flauta, el slap, que es un ataque de lengua muy marcado, y el fold, que es un glissando de tecla descendente que ayuda a conectar una sección con otra. Entre los recursos sonoros podemos mencionar el trabajo de cambio abrupto de baja de volumen, que en la música de jazz se le llama ghost notes o notas fantasmas en español. También los rubatos son una buena herramienta para embellecer una melodía. Consiste en quitarle valor a una nota para dárselo a otra dentro del mismo compás. Los ciruelos está inspirado en el paisaje veraniego de Ciruelo, una localidad rural de Chile de la comuna de Mariquina, y la música busca recrear y tomar referencias de una tonada, con un enfoque musicalmente pensado y desarrollado desde la estilización del folclore. La innovación en el folclore de raíz de la zona central presenta dificultades en cuanto a la escritura musical, la instrumentación y el uso de timbres, especialmente en relación a la técnica de la flauta. Por lo tanto, se asume generalmente que la flauta no es apropiada para géneros tan arraigados a la tradición como la cueca. Sin embargo, se puede explorar el género de la tonada como un punto de partida, ya que han habido músicos y compositores académicos que han trabajado en este aspecto, como el destacado Enrique Soro. El objetivo del estudio busca integrar de manera efectiva a la flauta traversa en la música tradicional de la zona central, buscando una aproximación técnica que sea respetuosa con el género y minimice el inevitable impacto cultural que pueda surgir al combinar un instrumento de orquesta con la música folclórica. Para lograr esto, se utiliza como metodología la estilización del folclore de raíz, identificando las características principales que forjan la tonada y utilizándolos como un molde para la aplicación técnica de la flauta traversa. Balada Keulina se inspira en el paisaje costero de la localidad de Keule, ubicado en la región de la Araucanía. La música recrea y toma de referencia la música popular mexicana que actualmente ya forma parte de la tradición rural chilena, tomando sus elementos importados más característicos para llevarlo a la flauta. Hay que considerar que la música mexicana como tal fue importada y que todo lo relacionado al género dentro del territorio sigue siendo materia de incorporación en el saber popular de las localidades del sur, por lo cual, a casi 100 años de su llegada masiva, sigue siendo material para las fusiones, construcción de identidad y adaptación a nuestra cultura y tradición. El estudio es, en palabras del autor, un riesgo que nace desde el debate si es correcto considerar la música mexicana como parte de las tradiciones del país. El objetivo es hacer de la música popular mexicana el objetivo es hacer de la música popular mexicana parte del estudio de la flauta, para seguir estrechando los lazos culturales entre Chile y México y llevándolo al estudio académico. Es por esto que se optó por una metodología que tome los diferentes elementos del estudio académico y la música mexicana para incorporarlo a la interpretación desde Chile. Por ejemplo, desde el registro y color, en la música mexicana se apuesta por un sonido saturado en los graves, dulce en los intermedios y, como en caso especial, los sonidos agudos son imitaciones de las flautas autóctonas dentro de la música prehispánica de Silvestre Revueltas, mientras Balada Keulina explota los graves sobresoplados, imitando el bajo de las bandas rancheras, un sonido muy fuerte y presente como en la música de la feria, y un sonido agudo sobre una melodía cantable de la vieja ranchera norteña con base en guitarra en el 1-2-3. El estilo melódico del repertorio mexicano alterna entre líneas melódicas y marcadas y acentuadas con fraseos de largas ligaduras. En cuanto a la articulación, Balada Keulina ofrece la opción de tomar los estacatos simples y dobles y triples desde la pedagogía mexicana, en donde los ataques se enseñan con las sílabas T para el estacato simple, TQ para el estacato doble y TQT para el estacato triple. De la ornamentación se extrae lo mismo de la música popular, que busca dar virtuosismo a las líneas melódicas o embellecerlas.
De acá se destacan las apoyaturas que son escritas en notas reales en la balada, porque en la música prehispánica caen a tierra, en el repertorio de Silvestre Revueltas. En cuanto al contrapunto, balada queulina explota los tresillos como en la música mexicana, ya sean en negras y corcheas regulares desde el compás birrítmico, en el caso del estudio 3/4 en alternancia con 6/8 y con tresillos compuestos. Por último, el rin del mañeo está inspirado en las arboledas autóctonas del sur de Chile. Esta melodía recrea y se inspira en los distintos matices sonoros del repertorio de la reconocida banda Bordemar, cuyo repertorio es obra del talentoso director y compositor Jaime Barría Casanova. La flautista estadounidense radicada en Chile, Katherine Hall, ha contribuido a crear una identidad en la interpretación de la flauta en la música de cámara de Chiloé. Hay que tener en cuenta que su trabajo no representa la consolidación definitiva de los sonidos de las islas. En ocasiones se observa que flautistas de grupos de cámara u orquestas infanto-juveniles interpretan arreglos de Bordemar replicando su trabajo, lo que puede resultar en una imitación más que en una interpretación auténtica de la flauta. Lamentablemente, la iniciativa y la intervención docente para abordar la música de cámara de Chiloé como punto de partida de la formación flautística no suele estar presente. En lugar de ello, se tiende a repetir el trabajo previo sin explorar a fondo las particularidades y los matices propios de la música de cámara chilota. Esto limita el desarrollo de una interpretación flautística más genuina y original, que puede capturar la esencia y la riqueza cultural de la música de Chiloé. El objetivo es trabajar la musicalidad del repertorio chilote, comprendiendo que el legado de Katherine Hall no representa la consolidación definitiva de la flauta en la música de cámara de Chiloé, sino más bien un punto de partida para la interpretación musical, promover la exploración más profunda y auténtica de la música chilota, fomentando la creatividad y la individualidad de cada intérprete al abordar este repertorio. La metodología consiste en analizar la música grabada por Katherine Hall sobre rines en su etapa temprana en la banda Bordemar, con la finalidad de obtener una interpretación propia para incorporar elementos innovadores, desde el ritmo, que viendo si precede o cae junto con el inicio, puede definir una entrada clara y precisa que se complementa con el ostinato de cuatrillo de semicorcheas y dosillo de corcheas por compás, desde el sonido y el color, diferenciándose de los sonidos graves, ahuecados de Katherine Hall y reinterpretando las líneas melódicas dulces en el registro medio, y el registro agudo que el rin del mañeo propone como contraste a los fraseos graves. En cuanto a la técnica, Hall se decanta por articulaciones simples, bien definidas. Esto no genera conflicto, por el contrario, el estudio académico de la flauta lo promueve, pero tiende a ligar las corcheas de A3 como el rin de Navidad, contrario al rin del mañeo que sin hacerse problemas liga de A2. El estacato simple utilizado por Hall en La Puerta del Tiempo es con la letra P, con el que aprovecha de regular volúmenes, algo que como flautista reconozco que habla muy bien de su nivel interpretativo al tomar este tipo de decisiones muy originales. Si bien los rines de Bordemar son por lo general lineales en la gógica, rin del mañeo ofrece una cadencia antes de reexponer. El aspecto interpretativo se puede ver desde el folclore, donde Hall apuesta por un sonido duro pero no consistente, ya que los graves suenan ahuecados, desde lo melodioso, donde su facultad interpretativa y cantable resalta en virtud de la línea melódica, y desde lo lírico, que en rin del mañeo se ejemplifica por medio de la cadencia. Para concluir, Estudios de Flauta Traversa y la Música Chilena es una serie de estudios que busca darle importancia que merece la música chilena en la academia. Es una invitación abierta a conocer los géneros chilenos sin excluirse del estudio formal de la flauta, y es una serie de estudios de flauta sobre la música que es nuestra. Muchas gracias, Diego, por cumplir impecablemente con el tiempo. Vamos a presentar ahora el trabajo de Claudio. Claudio es musicólogo, escritor, compositor, cantautor, poeta, dramaturgo, una gran cantidad de virtudes. Es magíster en artes, con mención en musicología, también magíster en educación y formación universitaria, profesor de artes musicales, licenciado en educación y bachiller en música. Entre sus libros se pueden mencionar Shadow Cliff y Sonambulismo,
que guardan relación con los orígenes del Grupo Congreso, así como Corazones y Flechas, entrevistas a David McKeever. Igualmente es coescritor del libro Cielo Rock, el cual fue publicado en Perú el año 21. Ha ejercido docencia en escuelas, colegios, liceos, centros de formación técnica e institutos profesionales. Actualmente es también socio de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales. Claudio. Hola, ¿ahí sí? ¿Se escucha? Sí, gracias. Hola, muy buenos días. Felicito acá a don Cristian Spencer y al equipo que realizó este segundo encuentro de música tradicional. Yo desde la perspectiva de profesor de música puedo decir que es necesario. Es necesario porque acá en Santiago, pienso yo, tengo la sospecha, no la certeza, que estas cosas hoy en día son más o menos ajenas al acercamiento del que el ciudadano santiaguino debería tener con el folclore. Como dicen por ahí, uno saliendo de Santiago entra a Chile y a la inversa, ¿cierto? Hay quien ingresa desde afuera a Santiago, sale de Chile. Como que Chile se ve distinto acá de Santiago cuando uno sale de regiones. ¿Por qué lo explico? Porque este libro que está ahí a un costado es un fruto de una inspiración que me llegó en noviembre del año 2021. Yo recuerdo que fui a El Monte. El Monte es una comuna que está en la región metropolitana, como a 15 o 20 minutos desde Talagante hacia el sur, y fui por algo bien específico. Era ubicar la bandera de la patria vieja, que tiene los tres colores: azul, blanco y amarillo. Fui a buscar esa bandera. ¿Y qué día fue? Fui el 15 de octubre de ese año 2021, y cuando llego al monte, tomando una micro de estas interprovinciales, me encuentro con un Chile detenido. Así yo lo visualicé, era la primera vez que estaba en el monte. Y justamente ese día se estaba celebrando un año más de la conmemoración de natalicio de don José Miguel Carrera. La verdad, si usted me pregunta, yo ni me acordaba, pero esa comuna estaba encendida, digamos, con esa celebración. Recuerdo también que la plaza, que está ubicada, ¿cierto?, al ladito de la iglesia de San Francisco del Monte, esa plaza llamada Plaza de la Independencia, que es la plaza de armas del Monte, había un muchacho que estaba personificando a José Miguel Carrera, joven, arriba de un caballo. Y cuando vi eso, sentí, como les dije, esa sensación de ese Chile detenido, un Chile decimonónico. Es como decirle, una expresión mía muy subjetiva. Y me indican por ahí que desde ahí hacia un costado, por la calle Benavente, estaría el Fundo San Miguel. Y en ese Fundo San Miguel fue la segunda casa de los hermanos Carrera, curiosamente. Y está paradita. Cuando yo me acerco a la casa, caminando por cerca de 1 kilómetro más o menos, se respiraba ese aire independentista de la patria vieja. Y yo, como venía de un mundo totalmente ajeno a este mundo del siglo XIX, yo venía de la investigación del Grupo Congreso, de los orígenes del Grupo Congreso, también de la nueva ola, del rock chileno, sentí una curiosidad, una inspiración de regresar a Santiago y comenzar a escribir décimas, tal como ustedes pueden escuchar, décimas. Algo que yo medianamente lo había hecho en mi ejercicio de profesor de música por mucho tiempo, pero eso no tenía nada que ver con lo que había hecho anteriormente. Recuerdo que llegar a Santiago, comencé a hacer una décima hacia José Miguel Carrera, después 2, 3, y me empecé a entusiasmar. Comencé a leer libros y entendía toda la obra de este prócer que por mucho tiempo tenía, digamos, alguna pequeña información de él, pero empecé a dar cuenta de la importancia que tenía para nuestra historia de Chile. Y fijé un objetivo: hacer 10, 20, después 30, después 50 décimas, y en 3 semanas ya tenía más de 100 décimas, tal cual. Y veía que la historia de José Miguel Carrera se veía simpática. Me propuse hacer un libro
que cohesionara la música con la historia, las ciencias sociales y el lenguaje y comunicación, como un texto complementario, como una obra teatral también lo pensé, lo fui visualizando. Era un proyecto ambicioso y que me fueron demandando bastante tiempo. Para aquello me contacté con una de las descendientes de José Miguel Carrera, la señora Ana María Riz Carrera. La llamé por teléfono, fui a su departamento, me atendió, revisó conmigo las décimas y me corrigió 2 de las 116 que tenía. Y me dijo: don Claudio, aquí usted tiene una obra teatral. Estaba todo escrito en décimas. Por lo tanto, cuando ya tenía eso, dije, bueno, ¿y esto cómo se hace con la música? Entonces tomé la guitarra, la afiné de otra forma, como guitarra traspuesta en do mayor. Acá tengo mi guitarra. En un ratito más, va a ser muy pronto, la tomaré y les voy a explicar lo que fui haciendo. La afiné en do mayor y comencé a hacer algunos jueguitos de tintes, ciertos folclóricos chilenos, y dije, con esto yo voy a ir acompañándome. Eso fue más o menos ya en noviembre de 2021. Pasando el año 2022, cuando el libro estaba impreso, en la comuna del Monte, el 20 de mayo lancé este libro. Y después de ahí comencé a hacer una gira y se me fue, sin lugar a dudas, abriendo las puertas por muchas partes. Estuve, además del Monte, estuve en la sala CCD, también recuerdo que estuve en Requinoa, Mayoa, Chimbarongo, San Vicente, Las Cabras, Pichilemu, Navidad, Constitución, Teno, Curicó, Rancagua, Concón, San Antonio, Panquehue, la Feria del Libro de Santiago. Vi que la respuesta era muy similar en todas las partes que iba. ¿Dónde me atendía? En teatros, pero mayormente en las bibliotecas de cada comuna. Y respiré ese Chile que no conocía. Este libro me fue permitiendo conocer un Chile que no conocía y que la gente lo encontró atractivo, interesante, buenísimo, genuino. Eran las palabras que fui recibiendo. Tuve oportunidad de conocer alcaldes, concejales, profesores de música, profesores, estudiantes, y decían, échale para adelante nomás, porque es una cosa interesante en la cual se pueda producir que el folclore esté dentro de una obra teatral, pero también sea un material, ¿cierto?, que cohesione la música, las ciencias sociales, el lenguaje de comunicación y la historia. Y me fui en el camino como asustando, porque dije, ¿qué fue lo que hice si yo venía de otra investigación? Ahora, las cosas son para mí bastante sencillas. Si yo no hubiera ido al Monte ese 15 de octubre del año 2021, no estaría aquí sentado frente a usted hablando de este tema, estaría en mi casa quizá hablando de otra cosa. Pero fue impactante para mí, siendo santiaguino, ir al Monte y ver y sentir esa sensación extraña, positiva, ¿cierto?, de lo que significa los hermanos Carrera. Me voy a permitir, frente a ustedes, tomar una silla, voy a tocar la guitarra y para que más o menos entiendan de lo que estamos hablando. Voy a declamar con mi guitarra, ¿cierto?, acompañada en mi guitarra traspuesta, afinada en do mayor, y espero que les guste. Mientras tanto, dejaré a Cristian Spencer para que no encuentro el verbo indicado, pero ¿cierto?, para que rellene, no puede ser rellenar, por favor, para que nos permita, digamos, dar esta antesala de este trabajo que yo felizmente quiero compartir con ustedes, porque pienso que instancias como estas, ¿cierto?, son muy necesarias. Voy a dejar acá el Cristo. No es esa guitarra. Es otra guitarra. Hay 2 guitarras en el escenario, ¿no? Está interesante eso.
Muchas gracias, Claudio. Tenemos unos minutos todavía. De la carrera, de la aristocracia vino, a ese gran hombre me inclino con palabras muy certeras, muy gratas y lisonjeras. Es mi padre, mi protector. Jamás a Chile fue traidor, ni menos antipatriota con malas armas remotas. Un hombre muy conservador, de aquellos progenitores que viven por su familia, ciudad, país y en vigilia, de esos buenos juzgadores, magistrales protectores. Con ustedes, don Ignacio, que nació en un palacio, con lujos a la chilena y poder que concatena, mi gran padre y su prefacio. Paula Verdugo, mi madre, mujer chilena, muy fina, verdadera y cristalina, gran esposa de mi padre y contraria a los desmadres. También a sus hijos amó y con honor nos educó. Ella, madre vigorosa, muy grata y esplendorosa, ella a todos nos apoyó. Nosotros somos 4 hijos, cada uno con sus virtudes y también con inquietudes, defectos, algunos fijos y otros más, un acertijo. Juan, José, Luis, Javiera y yo, los 4 hijos del gran fervor, fervor por la independencia y por nuestra trascendencia, todo por un fin soñador. Tercero de 4 hermanos, siempre fui muy decidido, valiente y también temido. Asimismo fui cercano a los valores cristianos, aunque al final de mi vida tuve hazañas no entendidas. Ante aquello fui forzado y estuve desamparado, mi curva en franca caída. En mi niñez fui novicia, amante de la lectura y de libros de aventura, defensor de la justicia y contrario a la codicia. Soñé con un mundo mejor, libre y para nada opresor. Siempre fui muy idealista, inquieto y protagonista. Yo tomaba en serio el honor. Muchas gracias.
Además de los personajes de José Miguel Carrera, Mercedes Fontecilla, su viuda, ¿cierto? Javiera Carrera, el alcalde o alcaldesa del Monte, también está Manuel Rodríguez. Y en estos momentos me gustaría que le brindáramos un caluroso aplauso acá a mi amigo poeta que me acompañó en toda la gira, a Francisco Carrasco, que nos va a deleitar, ¿cierto?, con estas 3 décimas que están dentro de la obra sobre Manuel Rodríguez. Démosle un fuerte aplauso que se va a subir en estos momentos. Palmas. Manuel Rodríguez, mi nombre, un amigo que te extrañó y que mucho antes me amó. Hoy rememoro a aquel hombre, amigo de gran renombre, que intentó hacer justicia con una astuta milicia. José Miguel, haces falta y Chile se sobresalta el saber de tu noticia. Te cuento algo, José Miguel, se ganó la guerra en Maipú. Muchos estaban menos tú. O'Higgins, tu enemigo aquel, y otro héroe de papel, son tratados como reyes, en base a sus propias leyes. Quieres borrar tu figura, con música y partitura, mal nacidos estos bueyes. A Juan y a Luis se les mató, y al tirano se lo enrostré. Fui muy osado y lo alteré. ¿Qué pasó? Se encolerizó, y luego él me encarceló. Y no sé si sobreviviré, más pienso que me vengaré. Sin San Martín estoy solo, más creo que fue un dolo, y apresado yo moriré. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esa presentación con música, algo que siempre se agradece en este espacio. Luego vamos a hacer las preguntas respectivas acerca de este trabajo. Bien, quisiera presentarles ahora a Sebastián Barrera con su ponencia El ritmo de la música tradicional. Sebastián es magíster en artes musicales, con mención en didáctica de la música en la Universidad Mayor y licenciado en música. Intérprete instrumental con mención en percusión en la Universidad Arcis. Ha trabajado como profesor en la enseñanza, como profesor de música en la enseñanza general básica, media y educación parvularia. Ha desarrollado cursos de especialización en el Ministerio de Educación en el área de música tradicional. Se ha desempeñado en la realización de talleres de música instrumental tradicional con y percusión, con una experiencia de 10 años en docencia. Realizó labores de profesor en la Universidad Arcis y ha participado como músico de sesión en diversas agrupaciones de carácter popular. Actualmente complementa sus labores de profesor de música en el Colegio Almenar de Maipo con la investigación sobre música tradicional. Bienvenido. Aló, ¿sí? ¿Se escucha bien? Muy bien. Primero que nada, buenos días a todas y a todos los presentes. Siempre es bueno partir agradeciendo, obviamente a los organizadores y también, obviamente, a todas las personas que están acá presentes. Todos los que estamos acá, de alguna forma,
estamos relacionados con la música, con el folclore, con la cultura, y por eso estamos acá el día de hoy. Entonces, para mí es un orgullo estar acá, y obviamente le doy las gracias a todos los que están acá. Después voy a hablar un poquito sobre una palabra que es el compromiso, y eso, agradecer la instancia. Y en este momento también voy a recordar a una persona que fue un profesor que tuve en la Academia Bafona, que es una instancia donde se imparten clases para profesores, ¿cierto? Yo soy profesor, en el área de la cultura tradicional, en el área de la música o en el área de la danza. Y un profesor que me incentivó mucho en mi búsqueda y en mi carrera, en mi labor, fue Germán Concha, ¿ya? Y no sé, me acordé de él en este momento, y él siempre me incentivó mucho a seguir en mi camino como músico y como profesor y como investigador. En este caso sobre el ritmo, ¿ya? Como les decía, yo soy profesor. En este momento me encuentro ejerciendo en colegio, ¿cierto? En el ámbito de la educación musical, y trabajo con niños muy pequeños. Ya trabajo desde la educación parvularia y la educación básica. También he trabajado en la educación media y también he trabajado en la docencia universitaria, ¿ya? Pero en este caso, y por cosas de la vida, estoy trabajando mucho en lo que es la parte de la educación parvularia y la educación básica, ¿ya? Entonces, mucho de lo que voy a hablar hoy día tiene que ver con eso, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la cultura y tiene que ver con la música. En este caso, el ritmo. Vamos a avanzar aquí. Ahí. En esta ponencia, ¿cierto?, voy a hablar sobre el ritmo. El ritmo como una fuente viva, ¿ya? El ritmo es una expresión, para mí, y por lo que he leído y lo que he investigado, y me gusta mucho, este sentido de tomar el ritmo como una expresión de la vida, una expresión del movimiento. Sin movimiento no hay ritmo, ¿ya? Estoy hablando más allá de la música. Yo sé que nuestro foco acá es la música, pero el ritmo es algo que va más allá de la música. Es como en el arte, ¿cierto? Esto lo pienso yo, no es que sea así, no es una verdad, pero yo creo que el arte en general es una expresión de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros sentimos, de nuestro entorno. Y el ritmo lo que expresa es el movimiento. ¿Qué pasa? Hay una problemática, como colgándome un poquito de aquí lo que hablaba el profesor, de lo que es la vida en la ciudad, la vida santiaguina, comparado a lo que es la vida en otros lugares, ¿cierto? Y para mí existe una desconexión muy importante en nosotros como personas, como ciudadanos de la ciudad, ¿ya? Por un ritmo acelerado, por un estrés, bueno, los últimos años han pasado muchas cosas también y que también nos llevan a estar en una desconexión quizás. ¿Cómo podemos volver a conectarnos? Y es lo que yo trato de trabajar siempre con mis niños en las clases y también como en mi labor musical, conectarnos con el ritmo. El ritmo como una fuente viva, como una expresión de movimiento. Nosotros cuando estamos en ritmo, estamos en la acción, ¿ya? En el presente. No estamos pensando en lo que va a pasar mañana, en lo que me pasó ayer, en las deudas, que mañana tengo que pagar algo. No, estoy en el ritmo, estoy en la acción. Estoy, no sé, haciendo algo muy simple como hacer una palma, lo que estábamos haciendo, ¿cierto? El profesor ahí nos dijo palmas, y ahí ¿qué pasó en nosotros? Se abrió una chispa, aunque sea algo muy simple, pero se abrió una chispa, se abrió un momento, se creó un momento. Todos estábamos tocando una palma, sin conocernos, sin ponernos de acuerdo, sin contar, sin hablar de notas musicales, no, una palma y todos los presentes la hicieron, sin dificultad. ¿En qué estábamos? Estábamos en el ritmo, estábamos conectados entre nosotros, escuchando, ¿cierto?, la guitarra, conectado con la guitarra, a ritmo con la guitarra, a pulso, a tempo con la guitarra. Eso es, para mí, mágico. Eso es cultura. En otro país podríamos haber hecho esa palma quizás sí, quizás no. Quizás en Cuba hubiéramos hecho una clave, ¿cierto? Quizás en Andalucía hubiéramos hecho una palma flamenca. No lo sabemos, ¿cierto? Pero acá hicimos esa palma, ¿y por qué? Porque estamos en un territorio determinado,
en una comunidad determinada, a pesar de nuestra desconexión, a pesar del celular, de la tablet, de internet, de todo lo que escuchamos, de todo lo que vemos, de toda esa cantidad de información que recibimos, nos pudimos conectar con una palma. En este momento, en este presente, todas las personas que estamos aquí que no nos conocemos. ¿Ya? Eso es el ritmo, para mí, humildemente. ¿Ya? Todo lo que yo voy a decir lo digo con humildad porque soy profesor y trabajo con niños y voy a la simpleza, siempre voy a la simpleza. ¿Ya? Creo que por ahí hay un punto de partida en la simpleza, en el ritmo, como fuente viva, expresión. Ritmo en la naturaleza, movimiento de los planetas, ya la planta que nace, la semilla que germina, movimiento, tiempo, círculos, ciclos, todo eso está en la naturaleza, todo eso el hombre lo ha observado. Y la cultura tradicional, o folclore, o bueno, hay muchos términos, yo no me quiero marear con los términos porque sé que hay personas que son... que conocen mucho los términos y saben aplicarlos muy bien. Yo no sé si sé aplicar también los términos, pero prefiero decir música tradicional que folclore. Están los tiempos. ¿Qué ha pasado? Que la música que nos llega hasta ahora, por ejemplo, la cueca o distintas danzas, distintos bailes, ha pasado muchos años dando vuelta, ¿cierto? Como un río. Es como un río que va haciendo un surco, ¿cierto? Va formando las piedras. Lo mismo pasa con la música, se repite una y otra vez, se repite, y esa repetición se perfecciona. Esa repetición se va quedando, se va mejorando, ¿ya? O se va influyendo, va cambiando, pero es un continuo que va moviéndose, movimiento, ritmo. Muchas de las danzas, muchas de las vueltas que se hacen, de los giros, de los movimientos, tiene que ver con eso, con observación de la naturaleza, con observación de nuestro entorno y también con el cuerpo, con nuestro cuerpo. El ritmo está en el espacio y en el tiempo. El tiempo, ¿cierto? El ritmo va jugando en el tiempo y también en el espacio. ¿Dónde comienza nuestro espacio? En nuestro cuerpo, dentro de nosotros. El ritmo está dentro de nosotros. Nosotros lo sacamos y cuando sacamos ese ritmo se prende un fuego, se prende una chispa que nos permite comunicarnos como lo hicimos con las palmas, ¿cierto? Parte de cada uno, escucha a los demás y se van uniendo, ¿ya? Eso es ritmo en la naturaleza, que nosotros lo observamos, lo expresamos a través del arte y también de nuestro cuerpo. Luego tenemos el ritmo musical. Todo esto que yo hablé, ¿cierto? Que a lo mejor puede parecer muy empírico, ¿cierto? O muy imaginario, pero en la música se lleva. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la música a través de la lectura musical, de la escritura musical? Organizamos, ¿cierto? Organizamos. ¿Por qué? Porque necesitamos esto que está vivo, que es sonido, que es movimiento, llevarlo a una organización, graficarlo, escribirlo. ¿Para qué? Para que otra persona después pueda agarrar una partitura, ¿cierto? Leerla, tocarla, para poder, en mi caso, en la educación, enseñársela a los niños, ¿ya? Que no es lo primordial para mí enseñar a leer a los niños música, pero si te sirve, si el niño le ayuda, hagámoslo. Si el niño es más fácil aprenderlo por experiencia, por repetición, hagámoslo. Todo está bien. Todas las fórmulas, mientras se haga música, mientras se haga cultura, mientras se realice aprendizaje, son válidas para mí por lo menos. Y el ritmo musical, ¿cierto? Lo que hacemos es organizar, es medir, ¿ya? Compás, ¿ya? El compás. A mí me gusta mucho el concepto que usan en el flamenco, a mí me gusta mucho el flamenco, aparte de la música tradicional de Chile, soy un aficionado al flamenco, me encanta, y encuentro mucha similitud con varias cosas que ocurren en la música chilena. El uso del baile, de las palmas, del canto, de la poesía, tiene muchas similitudes. Me gusta mucho el término que ocupan ellos en el compás. Dicen, no lo ocupan tanto como un término musical escrito, sino que lo ocupan al baile y al ritmo. Dicen, este tiene muy buen compás, este cantador tiene un muy buen compás. ¿Qué se refiere? Que va en el ritmo, va dentro del ritmo. Cuando, vuelvo a repetir, cuando uno está en ritmo, está conectado. Si uno te está yendo del ritmo porque, no sé, se empieza a atrasar, se empieza, no sé, a sonar un poco raro, que no suena muy bien, es porque no estás conectado. No quiero decir que sea mejor o peor, no.
Estoy hablando del momento preciso en que un grupo está tocando, en que un cantante está bailando. Me gusta ese sentido de compás, de ir a ritmo, que es lo que nos ayuda. En el caso de la educación nos ayuda con los niños, que los niños vayan a un tiempo, vayan a un compás, hagan música. No solamente nos sirve en el ámbito de la educación musical, nos puede servir en el ámbito de la educación física, nos puede servir en el lenguaje, ya en la ciencia, en todo nos sirve el ritmo. Tenemos que ocupar el ritmo como una ayuda, en este caso para el aprendizaje y para la vida. Ya tenemos ritmo, tenemos respiración. La respiración es un ritmo. Nosotros estamos totalmente desconectados de nuestra respiración. ¿Qué pasa cuando hay un cantante o como el profesor aquí, un flautista, ¿cierto? ¿Qué pasa con la respiración? Eso también tiene un ritmo. Consciente, inconsciente, no soy un experto en ese tema, pero sí hay respiración, eso también es un ritmo, ¿cierto? 5 minutos, Sebastián. Ya, y en nuestro caso, bueno, voy a ir más a lo práctico, ¿ya? En nuestra música tradicional, voy a dejar un poquito de lado porque, bueno, primero que nada, Chile es muy diverso. Su música, si hay una característica de la música tradicional chilena, es su diversidad, ¿ya? Que tiene que ver con la cultura. Voy a centrarme, por ejemplo, más que nada en el uso de ritmos de 6 octavos, ¿cierto? Que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Y más simple, solamente voy a contar 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, células rítmicas que ocupamos mucho. Por ejemplo, marcar el 1 y el 3. Es lo que hicimos con la palma, ¿cierto? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eso siempre se hace cuando siempre se canta ritmos como la cueca, ¿cierto? La gente hace eso. Hay una parte de las personas que cultivan lo que se denomina cueca urbana, ¿cierto? Que no hacen esa palma. La hacen a contratiempo, marcan el tiempo 2 y el tiempo 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Generalmente la marcan así. ¿Ya? En esos 3 tiempos se mueven muchas bases rítmicas que hacemos en Chile. ¿Qué pasa si marcamos el tiempo 1 y el tiempo 2 y dejamos el tiempo 3 sin tocar? ¿Ya? ¿A qué suena? ¿Podrá sonar como un cultrún quizás, como algún ritmo mapuche? Puede ser. Como un ritmo quizás más chilote. Pum, 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 pum. Como una pericona, no sé. ¿Ya? Pero miren, en 3 tiempos ya va todo cambiando, ¿cierto? Marcando el 1 y el 3. 1, 2, 3, ta, cha, 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 cha. Tiene una cadencia. Al marcar a contratiempo puede ser como más balseado también. Tum, cha, 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 cha. En 3 tiempos. No estoy hablando de más que de 3 tiempos. Y marcando el 1, pum, 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 pum. Ya nos da otro sentido. Entonces, son cosas muy pequeñas que yo por lo menos las aplico en la educación. Eso se puede hacer con percusión corporal, con palmas, con zapateo. ¿Ya? Y a los niños les gusta mucho. Lo aprenden muy fácil porque está en ellos. No es algo que yo les vengo a imponer, sino que es algo que ya está en ellos. Y para ir terminando ya, porque son los tiempos agotados, al igual que el profe aquí, voy a hacer una pequeña demostración de 2 instrumentos muy importantes y muy característicos de la música tradicional chilena. Vamos a partir con el pandero chileno, ¿ya? Este instrumento, de forma hexagonal, ¿cierto?, de 7 lados, es un instrumento que ha recorrido todo el mundo. ¿Ya? Yo pensaba que venía de los árabes, pero pues me he enterado que quizás también viene, más antiguo puede venir de los chinos. Ya no tengo la certeza en verdad, pero yo sí lo he visto todavía en la música árabe, no con la forma hexagonal, sino con la forma redonda. Ya, de los árabes, obviamente, que estuvieron mucho tiempo en España, que a los españoles a veces no les gusta decirlo, pero sí tienen una gran influencia árabe, llega a Chile. ¿Ya? Y se queda en Chile. Este instrumento es muy importante porque tiene 3 materiales. Tiene material vegetal, tiene material animal y tiene material mineral. ¿Ya? La forma hexagonal de 6 lados también tiene mucha implicancia para las personas que les gusta la numerología. ¿Ya? La forma de este instrumento también tiene varios misterios ahí. Incluso se puede, si uno sigue con las diagonales, se puede formar la estrella de David también con este instrumento, si uno tira las diagonales. ¿Ya?
Y obviamente es un instrumento que está emparentado con la cueca, en este caso. Ya se emparenta mucho con la cueca y su ejecución, yo sé que quizás muchos ya lo conocen, pero igual a lo mejor hay personas que no lo conocen, se hace de esta forma. También tiene un sonido de trémolo que es pasando el dedo. Y con eso nosotros marcamos el compás de la cueca. Los cantores, generalmente de cueca, tocan el pandero u otro instrumento de percusión, es muy importante. Los cultores de la cueca tocan el pandero o tocan percusión. ¿Por qué? Porque el canto de la cueca es un canto elevado, es un canto al aire. Si tú no tienes algo que te lleve al compás, ese canto se va, se arranca de la tierra. Esto te vuelve a la tierra, el canto va en el aire, pero esto te vuelve a la tierra para seguir en compás, seguir en ritmo. Y el otro instrumento que voy a mostrar rápidamente es la cacharaina o quijada. Ya en este caso es un instrumento de material animal, con mucho respeto para las personas que son animalistas. Ya este instrumento obviamente es cuando ya el animal está muerto, por si acaso, para que no tengamos problemas. Ya se seca, se le echa cal muchas veces y eso hace que se suelten las piezas de dientes. ¿Cierto? Es un instrumento de hueso, es una quijada, ¿ya? Se llama, le dicen mucho cacharaina, yo prefiero decirle quijada, ¿ya? Se usa mucho en la música chilena, en la música de la zona centro-sur y especialmente en Chiloé también se ocupa mucho y en Rapa Nui también se ocupa, en México también se ocupa, los afroperuanos también lo ocupan, ya, están varias, y es obviamente un instrumento ancestral, su sonido es ancestral por donde... Ya, o sea, es algo que nos remite a quizás a otro tiempo. Y lo voy a tocar muy simple. Se puede tocar raspando, ¿cierto? Como si fuera un güiro, un raspador. Y se puede trabajar también golpeando. Se puede combinar también. Bueno, muchas gracias a todos y esa sería la demostración y mi experiencia en cuanto al ritmo siempre en la música tradicional. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Vamos a dar paso a la ponencia de Hannah Snavely y Viviana Morales, titulada Enseñar en Chile la enseñanza de la música tradicional en el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hannah es doctoranda en etnomusicología en la Universidad de California, Riverside. Investiga el aporte de la folclorista Margot Loyola en la educación e interpretación de la música tradicional chilena, gracias al apoyo de Fulbright IE y Fulbright Heights y la Sociedad de Música Americana. Actualmente es integrante del conjunto folclórico de la PUC-B y el cuarteto folclórico Meliche. Es magíster en etnomusicología y licenciada en música y espíritu. Viviana, por su parte, tal vez conocida por algunos de aquí presentes, licenciada en Ciencias y Artes Musicales, profesora de Educación Musical, magíster del Plan de Formación de Directores de Excelencia, discípula de la profesora Margot Loyola, ha recibido algunos premios regionales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y a nivel comunal en Concón por la ilustre municipalidad de esa región por su aporte al folclore. Actualmente se desempeña como académica de cultura tradicional y jefa del Departamento de Musicología del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Fue integrante y directora asistente del conjunto folclórico de la PUC-B desde el año 88 hasta el 2008 e integrante del conjunto femenino Las del Puerto. Hannah y Viviana. Una rima, Hannah y Viviana. Buenos días a todos y todas. Como Cristian dijo, mi nombre es Hannah Snavely, soy estudiante de etnomusicología en la Universidad de California, Riverside. Llevo más de un año acá en Chile realizando investigaciones para mi tesis doctoral.
Usando métodos etnográficos e historiográficos, he estudiado las transformaciones en la educación e interpretación de la música tradicional chilena en los siglos XX y XXI a través de la vida y obra de la folclorista Margot Loyola. Uno de los objetivos principales de mi proyecto es proponer que hay una llamada Escuela de Margot que tiene una historia propia al resto del país, donde se encuentran distintos valores, repertorio y teorías que a su vez determinan cómo ciertas escenas musicales y pedagógicas transmiten la música tradicional chilena. Es esencial en esta investigación el trabajo de desenterrar estos fenómenos para tomar en serio la escuela loyalista de investigación y al mismo tiempo cuestionar los procesos e historias de disciplinas académicas y el canon musical de lo que conocemos como tradicional. Esta presentación, Enseñar Chile, se incorpora como parte de este estudio. Desde abril de este año he realizado investigaciones etnográficas con las clases de música y danza tradicional en el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, o el IMUS, la institución donde Margot enseñó desde 1972 hasta 1998 y donde su alumna, la Viviana Morales, enseña ahora. A partir del título de esta ponencia, frase que Margot comunicó a Viviana al señalar que su trabajo como profesora de música consistía en enseñar Chile, nos preguntamos lo siguiente: ¿cómo se enseña un país y su patrimonio a través de la música? ¿Cuál es el aporte de la enseñanza de la música tradicional dentro de una carrera de interpretación de música occidental o la pedagogía? ¿Qué importancia tiene la música tradicional chilena para los estudiantes? ¿Y cómo cambian las perspectivas de su país a través de estas clases? Bueno, para teorizar este proyecto, pensemos en el concepto tradicionalización en el aula. Esta idea incorpora 3 ejes: los estudios sobre música tradicional en Chile, teorías de folcloristas y antropólogos norteamericanos sobre el concepto de tradicionalización, e investigaciones etnomusicológicas sobre la enseñanza de música no occidental en las universidades. Bueno, este proyecto apoya las investigaciones sobre las historias de música tradicional y folclórica chilena y el cuestionamiento que Christian Spencer ha propuesto en varias publicaciones y este mismo encuentro sobre estos conceptos. También se destacan los estudios de Karen Donoso y Carolina Tapia y Jorge Cáceres Valencia como ejemplos de esta historiografía sobre cómo las universidades e instituciones de investigación construyen conceptualizaciones de tradición y folclore en Chile. Bueno, durante mis investigaciones en Chile me enfrenté al siguiente fenómeno. Influido por la labor de Margot y la escuela que ella creó durante la segunda mitad del siglo XX, sucedió un proceso de recopilación, enseñanza y recepción de la música tradicional chilena, donde el público se acercó a esta música fuera de sus sitios de origen. Para describir este proceso, encuentro útil la palabra tradicionalización, una palabra muy difícil. Este concepto llegó al folclore como una respuesta a la insatisfacción del concepto invención de tradición propuesta por Eric Hobsbawm. El folclorista define este concepto como, abro citas, el acto de referir en una manera explícita algo del pasado como tradicional dentro de la comunidad, cierras citas. Los antropólogos Judith Bayer y Peter Fink, por otro lado, dicen que es la institucionalización de prácticas sociales que informan modelos culturales. Todos los autores enfatizan que la tradicionalización nos permite enfocarnos en procesos activos y deliberados, y la agencia de las personas que provocan transformaciones en prácticas culturales e incluye en el contexto del aula a profesores y estudiantes en el proceso de nombrar algo como tradicional y darle valor por eso. Bueno, apoyando los estudios etnomusicológicos sobre la enseñanza de la música en las universidades, propongo que el aula es el espacio principal donde los estudiantes se encuentran con la profundización e incluso el conocimiento de la música tradicional chilena. Los procesos de tradicionalización en el aula en este contexto suceden más o menos así.
La cultura tradicional, llamada auténtica y representante del pasado, se transfiere al aula a través del cuerpo y la voz de Margot, y los estudiantes aprenden estas prácticas allí. Los estudiantes agregan sus propias experiencias para transformar las prácticas, y esta nueva versión de la tradición llega a ser la manera en que ellos enseñan esta música en el colegio. El proceso sigue así. Bueno, con eso voy a dar la palabra a Viviana por un rato. Sí, bueno, yo voy a hablar un poco de la maestra Margot Loyola. Quiero decir también que en la universidad hay una escuela que ella formó, de la cual yo fui parte también y sigo siendo parte, pero no significa que uno no entregue vida y obra de otros grandes exponentes, por ejemplo, Gabriela Pizarro, a quien también conocí, también a través de Margot, que compartí con ella, y otros grandes que también han sido grandes exponentes, maestros e investigadores de nuestra tradición. Margot, como intérprete en la música y la danza, llegó al camino de investigadora, apoyada por otros maestros, por ejemplo, Carlos Isamit. Luego, a través de esa capacidad que ella tenía, logró llegar a las aulas, primero a la Universidad de Chile, en las escuelas de temporada, y finalmente llegó a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que estuvo presente hasta los últimos días de su vida, entregando repertorio, ideas, lineamientos, a través de las personas que ella dejó como representantes de esta línea. Y obviamente también todo este bagaje se transforma en la creación, así como le ocurrió a nuestro colega Claudio, perdón. Maestra de maestro, es palabra de ella, esto lo dijo Margot a través de, a Carlos Miró. Creo que cuando llegué a la universidad para poder enseñar empecé a pensar en lo que vi, lo que oí y lo que estaba viviendo. Iba yo enseñando y a la vez aprendiendo de mis discípulos. Entonces primero era la emoción, porque soy una empírica en el canto y en todo esto. Soy primero campesina. De la tierra traigo yo la fuerza del paisaje de los árboles. Estoy llena de paisajes por dentro, llena de rostros campesinos. En el fondo, desde la práctica, ella llegó a la enseñanza y de hecho hay un trabajo de ella que dice, aquí me hicieron maestra. O sea, sus alumnos, sus discípulos, la hicieron la persona que enseñó posteriormente, y que ese trabajo no tan solo se reflejó en las aulas, en los escenarios, sino que también a través de sus textos, sus grabaciones, sus videos. Gobernar es educar. Es decir, ella comenzó con Pedro Aguirre Cerda a trabajar en el Instituto de Investigaciones Musicales de la Universidad de Chile. Esto es en los años 40. Margot, además, como dije, era cultora. Comienza su trabajo de investigadora apoyada por académicos e investigadores y posteriormente inicia su labor de enseñanza. Incursionó en todas las áreas geográficas. Norte Grande con la música originaria, Salón, Pueblerina, los carnavales, fiestas patronales, Norte Chico a través de Chinganas, fiestas marianas, zona Centro-Sur, manifestaciones guasas, Cueca de Puerto, Santiaguina, Casa de Canto, religiosidad popular, zona insular Rapanui, Mapuche, Chiloé y Patagonia. Entonces, esa experiencia que ella adquirió a través de sus viajes, a través de conocer cultores que le entregaban repertorio dancístico, musical, posteriormente ella lo llevaba a las aulas. Y esa forma también lo hemos tomado varias personas que trabajamos con ella. Es decir, a través de nuestra experiencia
en terreno es que después uno va y le puede entregar a los estudiantes. Y también una buena forma es salir a terreno, es decir, ir a fiestas, por ejemplo, la Cruz de Mayo, el Niño Dios de las Palmas, etc. Margot Loyola creó una estética en el campo de la interpretación de la música y la danza de la tradición chilena. Embelleció estas expresiones por su tremenda capacidad interpretativa. Esto lo dijo Juan Estanislao Pérez en el año 2023 en conversaciones conmigo. En todos los ámbitos abordados, Margot creó una escuela en todo Chile, especialmente en Valparaíso, Santiago y, como ya hemos visto, en otras regiones también. Bueno, lamentablemente no pueden ver, pero porque mandamos el PPT después. ¿Qué dice? No, que no se ve. No, porque no está la versión. Ahí aparece una fotografía en donde ella me está enseñando cuando yo era muy jovencita, ella tal vez la edad que tengo yo ahora, y posteriormente cuando ya estaba mayor y yo también. Bien, eso era por mi parte. Hanna va a continuar para el cierre. Ya. Bueno, volviendo a mi investigación, donde vemos mucho del aporte de Margot en el aula todavía. Mi metodología de mi proyecto, la metodología utilizada es principalmente etnográfica, lo que conlleva la observación y participación en las clases de música y danza. Dentro de este marco, realizo periódicamente entrevistas a estudiantes y profesores del IMUS. Encuentro que las relaciones con los estudiantes son una parte esencial de mi investigación y paso tiempo con los alumnos en almuerzos, en conciertos, trabajando en cafés y carreteando. Y todo esto me da una visión más amplia de sus estudios y realidades como estudiantes de música. Bueno, también agradezco mucho a Viviana Morales por su colaboración y apoyo en todo mi proyecto, porque todas las clases enseña ella. Como ejemplo breve de la tradicionalización en el aula, me gustaría que miremos una cueca. Ay, está ahí. Apareció, No, ya, pero... aparecieron. Bueno, ahí estaban todos. pero aparece la foto. Sí, ahí están las fotos de Margot con Viviana. Perdón. Ya, ahí está la cueca. Escrita por el estudiante Giordano Raggio para su primer examen en la clase para los intérpretes de música. La tarea grupal para la clase fue escoger letra de una cueca de uno de los estudiantes y musicalizarla. En las entrevistas, los estudiantes expresaron que no se sentían cercanos a la cultura tradicional y sabían muy poco de la cueca antes de tomar el ramo. Se sorprendieron cuando el percusionista llegó al ensayo con platos, un instrumento que ahora es común en la cueca urbana, y dependieron del bajista, quien es de Olmué y tocaba en un conjunto folclórico allá, para ayudarles a armar la cueca bien. Incluso llevaron, para el día de la presentación, llevaron pan de masa madre, mantequilla soprole y un vaso de greda para expresar chilenidad en una manera sabrosa y estética. Y antes de cantar, agregaron una conversación tirando tallas en voces campesinas para que no le faltara chicha. Posteriormente se hicieron evidentes las prácticas doctas. Se pasa la melodía de la introducción de instrumento a instrumento, tocan más o menos cuadrados y algunos usan partitura en vez de la paila. Estos ejemplos demuestran el proceso activo y deliberado de la tradicionalización, donde los estudiantes dan valores tradicionales a la cueca y llevan sus propias experiencias musicales y conocimiento al género. Escuchemos el comienzo juntos. Ay, ¿cómo se toca? Y ahora... ¿Esta? Sí. No, eso no.
Bueno, sí. ¿Podrían contextualizar, ya que tenemos público, contextualizar la cueca? Ya. Lo escuchemos juntos. Perdón. Bueno, tenía una parte para conclusiones también. Así que para terminar, voy a decir que esta investigación continúa hasta el fin de año y en el tiempo que queda espero profundizar cómo se entiende la posición de la enseñanza de la música tradicional en una universidad donde la escuela de Margot sigue vigente. También es importante cuestionar la relevancia de esta música para los estudiantes en 2023, en especial porque muchos van a ejercer en colegios después de terminar en la universidad. Y como muchos estudiantes me comentaron, la enseñanza de la tradición en el aula viene antes del acercamiento propio a ella. Por ende, la manera en que se enseña Chile, sea de la escuela de Margot o de otro linaje folclórico o musicológico, es clave para comprender cómo los chilenos se sienten de su pertenencia nacional y patrimonial. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a toda la mesa. Como decía al inicio, tenemos un breve retraso, vamos a darnos 10 minutos de preguntas y luego vamos a tener un café un poco más corto, pero el café siempre se puede tener allá afuera para cumplir con el horario porque tenemos otra mesa que viene después. Bien, bueno, hemos presenciado básicamente dos trabajos distintos en el sentido de que uno ha estado más basado en experiencias personales, sin un argumento, vamos a decir, musicológico o teórico, pero explicando experiencias que son transmitidas a través del aula o a través del contacto con otros educandos, ¿no? Y por otro lado, un trabajo que forma parte con una hipótesis bastante desarrollada en torno a la teorización, a la tradicionalización en el aula. Y pienso que es interesante destacar este punto porque siempre que tenemos mesas sobre músicas tradicionales que están relacionadas con la educación, este objeto de estudio se hace presente. La transmisión de un pasado. Este es el tema de fondo que pienso yo que emerge aquí. Entonces yo me permito hacer la primera pregunta y luego abro la palabra. Quisiera preguntarles cómo en el caso de Hanna y Viviana, cómo abordan la idea de pasado con los estudiantes, que es un concepto difícil de manejar, es un pasado que llega hasta el presente, es un presente que se explica desde el pasado, hay muchas teorías al respecto, pero ¿cómo se hace en la práctica? Esto es un desafío muy grande y la cueca tiene una carga de pasado muy grande. Y en el caso de los compañeros, Diego, Sebastián, Claudio, preguntarles ¿cuál dirían ustedes que es la idea principal, como el argumento central, el concepto principal que ustedes quieren transmitir? Les pido si son tan amables y pueden dar respuestas breves. Muchas gracias. Bueno, en el caso nuestro, el pasado con los estudiantes es el propio pasado de ellos, desde sus abuelos, lo que ellos recuerdan, de sus experiencias previas, y posteriormente ese pasado lo empezamos a hacer presente. En el caso de la cueca u otras manifestaciones, tanto repertorio que no es vigente también. Y muchos me dicen, por ejemplo, cuando se vieron chapecaos,
Una estudiante que era del sector de Colchagua decía, mi abuelita me contaba y en algún momento yo vi tal cosa. Entonces, a través de la misma experiencia de ellos y de sus antepasados, y lo llevamos al presente después. No sé si quiere... Bueno, respecto a la pregunta que era como cuál es el centro, ¿cierto?, de lo que yo estaba proponiendo, yo creo que el centro es la experiencia, ya en la práctica, en la acción. El ritmo, en mi caso, es lo que nos permite, es una herramienta que nos permite conectarnos con nosotros mismos, con nuestra identidad, con nuestra cultura, pero eso tiene que ser, obviamente aquí estamos en un ambiente más académico y claro, no vamos en esa vertiente, pero en mi caso en la educación es ocupar el ritmo como una experiencia, como un presente, como una acción. Lo mismo diciendo del pasado, o sea, son a lo mejor ritmos que están en desuso, pero al hacerlo, al volver a tocarlo, al volver a cantarlo, ya no están en el pasado, están acá, están con nosotros, están en el presente y están en la acción. ¿Ya? La acción en el presente que permite una conexión. Eso. Muchísimas gracias. Claudio. Bueno, yo voy a contar una anécdota que tiene que ver con lo que estamos hablando. No sé si Héctor se recordará, Héctor Pavés. En el año 2003, Héctor fue profesor de castellano, pero hizo la asignatura de música en un colegio en Las Condes. Y Héctor se va, por razones personales, lo más probable. ¿Saben quién lo reemplazó? Yo. Y cuando llego al colegio, él había dejado todo lo que es folclore, toda la herencia del folclore en el colegio, en todos los cursos. Y en esa época, yo, Claudio Bajardo, no hacía estas cosas. Yo era muy fanático del rock y llevé guitarra eléctrica, amplificador al colegio y los niños querían la otra clase, el profesor. Y yo en esa época tenía un disco y les dije, yo tengo un disco. Ah, pero el profe Héctor tiene 6. Claro, porque la trayectoria y la experiencia estaba por encima, ¿cierto?, del ímpetu que uno tenía cuando empezó a hacer esta actividad. Entonces, cuando hablamos de pasado, presente y futuro, yo jamás, hace 20 años, si ustedes me hubieran conocido y ustedes me hubieran dicho, oye, Claudio, ¿tú crees, así como el profesor que se fue del colegio, don Héctor Pavés, estamos haciendo ciencia ficción, ¿tú te ves en el futuro haciendo folclore? Yo en esa época le hubiera dicho, ¿yo? ¿Folclore? Por favor, pero ¿cómo se va a comprar una guitarra traspuesta afinada en do mayor con una guitarra eléctrica que uno le enchufa y puede, digamos, sentir otros ritmos, como es cierto, y otras sonoridades? No, para nada. Bueno, la vida tiene muchas vueltas y yo pienso, pero personalmente, que el artista tiene que reinventarse. Ahora, si ustedes me preguntan en el presente, ¿qué veo si yo vuelvo hacia atrás? No sé realmente, pero la estoy pasando muy entretenido con el folclore y yo realmente agradecí mucho la oportunidad de la vida de haber conocido a este hombre, pero no en esa época, porque conocí el fantasma, la sombra que dejó en ese colegio porque los niños lo echaron mucho de menos y me costó mucho hacer mis clases. Bueno, eso le quería contar. Muchas gracias. Gracias. Respecto a la pregunta, el centro del estudio se trata de esto para que estudio de la flauta traversa y música chilena busca de alguna forma hacer que los estudiantes de flauta traversa, que es un instrumento muy orquestal y de estudio muy formal, no sientan que la música folclórica y la música académica son cosas separadas, sino que la técnica académica que se enseña, como la respiración costodiafragmática, el tipo de articulación y todo eso, no sea excluyente y encerrado en la academia, y a su vez no menospreciar la música chilena visto desde algo como normalmente la academia lo ve como simple. Entonces, lo que busca esta serie de estudios es unificar de alguna forma y contribuir en eso. Perfecto, una gran capacidad de síntesis, hay que reconocer. Sí, me excuso tenemos este dilema de tiempo, pero hay espacio para una pregunta que pueda haber. Mientras tanto, me parece que hay una pregunta a través del chat de Zoom. Me informan aquí por el micrófono interno que está por acá. Bien. Vale. La pregunta dice la siguiente. Entonces, ¿cuál es la opinión de los participantes del acto de relacionarse con cultores naturales, cantores a lo poeta, cantores a la rueda, payadores, etcétera,
a la hora de enfrentar un proceso educativo o investigativo. Muchas veces son individuos que desde sus oficios en sus territorios presentan la característica del analfabetismo musical, pero desde la experiencia del oficio son verdaderamente eruditos. Pregunta de Álvaro Díaz Parada, y les pido otra vez la misma capacidad de síntesis notable que tuvieron. Para todos, sí. Bueno, principalmente en el año 96 yo estuve en la fiesta de la Cruz de Mayo, en Aculeo, y yo era rockero, era alumno del pedagógico, pero rockero. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí con canto lo humano, canto lo divino? No entendía eso, pero tenía que hacer porque era una nota. Y lo mismo, yo en el futuro jamás me vi haciendo esto porque realmente yo el folclore no lo entendía. Pero creo que es lo más entretenido que hay, es lo más sano, uno se reivindica con esto, y yo creo que nosotros como santiaguinos deberíamos mirar más hacia Chile, pero saliendo de Santiago, porque Santiago es una cápsula que mira hacia Miami, Nueva York, Europa, pero uno sale de Santiago y entra a Chile. Eso les puedo decir de mi parte. Bueno, yo puedo decir que los cultores naturales son nuestros maestros, son las personas que nutren a todas las personas que investigan o que quieren enseñar Chile. Tanto los cantores a lo divino, las cantoras, la gente que hace música de pueblo originario. Considero de que si no están ellos, nosotros no tendríamos ningún sentido. Eso. Sí, más que nada para el tema de, por ejemplo, estudios de la flauta y la música chilena, esto más de buscar desde la raíz está sobre todo vinculado con el norte grande y la música más autóctona. Entonces, ese tipo de entrevistas con músicos pertinentes, como por ejemplo se me ocurre el flautista de Iyapu, puede plasmar esos sonidos y evocar a ese tipo de desierto, o sea, ese tipo de música. Entonces es pertinente aprender de todo, de todas las formas posibles, ya sea aprendiendo o aprovechando la época que vivimos hoy, de utilizar los medios, de utilizar las redes sociales o las diferentes plataformas. Bueno, yo pienso también, obviamente los cultores son las personas que han mantenido la tradición y que la mantienen de la forma que como es en realidad. Pero creo que cada uno de nosotros también, a lo mejor, no sé, yo no me crié en el matadero cantando cueca, pero sí tengo una conexión con la cueca urbana, tengo una conexión con la música de Chiloé también por parte de mi familia, y no, si bien no soy cultor, siento que dentro de mí y dentro de cada uno de nosotros está una llama, un fuego que es necesario investigar por cosas de la vida. Yo ahora soy profesor de música y puedo desarrollarme en esto. Pero no solamente la música, sino que todo, ver mi trabajo con los niños, yo me doy cuenta de cómo caminan, de cómo hablan, de sus gestos. Y no son niños del campo, son niños que viven en Santiago, pero es cosa también de investigar, obviamente, salir a terreno, pero también estar pendiente de algunas cositas, pequeños pasos, pequeños gestos que están en todos nosotros. Eso. Perfecto, muchísimas gracias. Les agradezco mucho haberse ajustado al tiempo, incluso apretamos un poquitito para poder tener ahora 10-15 minutos de café. Esperamos poder seguir en los próximos encuentros aproximando el campo de la educación en todos los niveles con el campo académico de los estudios musicales, que son dos áreas que han estado fuertemente separadas por muchos años, y esperamos que eso pueda irse corrigiendo en este diálogo. Así que muchas gracias a los asistentes, un cafecito y volvemos a las 11:35.